y algunos hibakusha eligieron morir sin revelar su historia, para proteger a sus hijos y nietos de las consecuencias sociales. La gestión imposible, las dificultades de la política e infraestructura japonesa para abordar el desastre. En el Japón derrotado de 1945, el peso de las bombas atómicas no recaía únicamente sobre las ciudades destruidas y los cuerpos de los sobrevivientes. También recaía sobre un entramado político debilitado, obligado a gestionar una catástrofe sin precedentes, en medio de la ocupación extranjera y de un colapso económico y social total. La cuestión de Hiroshima y Nagasaki se convirtió, desde el primer momento, en un problema incómodo que el gobierno japonés no estaba en condiciones de enfrentar de manera abierta y efectiva. La rendición incondicional, firmada el 2 de septiembre de 1945, colocó a Japón bajo la autoridad del cuartel general del Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas, encabezado por el general Douglas MacArthur. Este gobierno militar de ocupación tenía el control absoluto sobre la administración, las comunicaciones y las políticas públicas. Cualquier intento de Japón de abordar las consecuencias de las bombas quedaba sujeto a la aprobación o la censura de las autoridades estadounidenses. En este contexto, las prioridades de la ocupación eran claras: estabilizar el país, evitar el colapso social y, sobre todo, garantizar que Japón no volviera a convertirse en una potencia militar. Las cuestiones humanitarias derivadas de las bombas quedaban relegadas frente a estos objetivos estratégicos. Hiroshima y Nagasaki se convertían en espacios de interés científico y militar, más que en escenarios de atención prioritaria para sus habitantes. El control de la información fue uno de los primeros obstáculos. Desde los primeros días, SCAP impuso estrictas restricciones a la prensa japonesa, prohibiendo la publicación de fotografías explícitas de los efectos de las bombas y limitando la circulación de relatos directos de los hibakusha. El propósito era evitar que la opinión pública internacional, y especialmente la japonesa, cuestionara la legitimidad del uso de estas armas. Esto tuvo un efecto devastador en la capacidad de los sobrevivientes para visibilizar su situación y presionar por ayuda. El gobierno japonés, debilitado y bajo supervisión extranjera, carecía de autonomía para desarrollar programas de asistencia. Incluso las iniciativas locales, como hospitales temporales o campañas de distribución de alimentos, enfrentaban trabas burocráticas y limitaciones presupuestarias severas. La reconstrucción de Hiroshima y Nagasaki comenzó lentamente, pero sin un plan integral que abordara la dimensión sanitaria y social de la catástrofe. Durante años, las ciudades convivieron con ruinas visibles, viviendas improvisadas y una infraestructura incapaz de sostener a toda la población desplazada. La falta de recursos no era el único problema. También existía una reticencia política a hablar abiertamente de las secuelas de la bomba, en parte para no tensar la relación con Estados Unidos y en parte porque la propia dirigencia japonesa estaba interesada en proyectar una imagen de recuperación rápida y ordenada. Reconocer públicamente la magnitud del desastre implicaba admitir que decenas de miles de ciudadanos seguían viviendo en condiciones precarias, enfermos y marginados, lo cual podría minar la moral colectiva y la legitimidad del nuevo orden político. En el plano internacional, Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en símbolos que Japón no podía manejar libremente. Para algunos países, eran pruebas de la brutalidad de la guerra moderna y de la necesidad de prohibir las armas nucleares. Para otros, eran el argumento de que la bomba había acelerado el final del conflicto y salvado vidas al evitar una invasión terrestre. En ese debate, la voz de Japón quedaba en segundo plano, condicionada por la dependencia de la ayuda y la supervisión de Estados Unidos. A nivel interno, las tensiones políticas también se manifestaban en la competencia por los recursos. Las ciudades afectadas reclamaban atención prioritaria, pero otras regiones del país también estaban en ruinas por los bombardeos convencionales y exigían fondos para su propia reconstrucción. Esto generaba resentimiento y división. Había quienes veían a Hiroshima y Nagasaki como casos excepcionales que requerían un trato distinto, y otros que consideraban que todo Japón había sufrido y merecía el mismo nivel de ayuda. El reconocimiento legal de los hibakusha como grupo con derechos especiales tardó años en concretarse.
No fue hasta la década de 1950 que comenzaron a implementarse leyes para cubrir sus gastos médicos y otorgar compensaciones, y aún así, el proceso estuvo marcado por criterios restrictivos que dejaban fuera a muchos sobrevivientes. El hecho de que hubiera que demostrar la exposición directa a la bomba para acceder a ciertos beneficios generaba una burocracia fría y distante que obligaba a los afectados a revivir su trauma en cada trámite. Mientras tanto, las potencias nucleares utilizaban los datos obtenidos en Hiroshima y Nagasaki para afinar sus programas de armamento. Los estudios sobre los efectos de la radiación, financiados y supervisados por Estados Unidos a través de la Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica, tenían un doble propósito: comprender los riesgos para la salud y al mismo tiempo obtener información estratégica para futuros desarrollos militares. Para los Hibakusha, esto significaba que su sufrimiento era objeto de análisis, pero no necesariamente de soluciones. La dificultad política para afrontar las consecuencias de Hiroshima y Nagasaki no radicaba solo en la dependencia exterior, sino también en la tensión entre memoria y olvido. Por un lado, había sectores de la sociedad y de la política que querían preservar el recuerdo como advertencia contra la guerra nuclear. Por otro, existía la presión de avanzar, reconstruir y dejar atrás el pasado, incluso si eso implicaba silenciar las voces de quienes aún vivían bajo la sombra de la radiación. En este equilibrio inestable, los Hibakusha se convirtieron en testigos incómodos para el Estado. Su sola existencia recordaba un capítulo que muchos querían cerrar. Cuestión de honor: la incómoda rendición del Japón y del emperador Hirohito, que culminó en ocupación tras las bombas atómicas, y la declaración de guerra de la Unión Soviética contra Japón el 8 de agosto de 1945, la cúpula militar nipona se enfrentó a una disyuntiva sin precedentes. Los sectores más radicales del Estado Mayor abogaban por continuar la lucha, esperando infligir suficientes bajas a una eventual invasión aliada para negociar mejores términos. Sin embargo, la realidad estratégica era ineludible. El poder naval y aéreo estadounidense había reducido la capacidad defensiva del país al mínimo, y la amenaza de nuevas bombas atómicas, junto con la entrada soviética, anulaba cualquier opción de resistencia prolongada. El emperador Hirohito, figura central y divina según la ideología estatal japonesa, rompió con la tradición de abstenerse de decisiones políticas directas. En una reunión del Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra, expresó su deseo de aceptar la rendición bajo los términos de la Declaración de Potsdam, siempre que se respetara la institución imperial. Esta intervención personal fue determinante, ya que muchos mandos militares se aferraban a la idea de una batalla final en territorio nacional. El discurso grabado por Hirohito, recordado como el histórico Jewel Voice Broadcast, o el discurso de la voz de joya, se emitió por radio el 15 de agosto de 1945, marcando la primera vez que la voz del emperador era escuchada por su pueblo.